Pues buenas noches a todos. Estamos en nuestra última plática, justamente sobre las primeras jornadas de anestesiología pediátrica en conmemoración al mes de abril, mes del Día del Niño. El día de hoy estamos presentando al doctor Julio Leonardo Martínez con el tema de Nora en pediatría, retos en estudio de imagen, quien es anestesiólogo pediatra, instructor de la CLS y del BLS en el Hospital Regional, el licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE y del Hospital Ángeles del Pedregal. Entonces, muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros y eso es un placer escuchar su plática. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecerle la invitación, sobre todo a la presidenta y a la doctora Yolovsky que me hizo la invitación personal, una amiga igual personal, era mi coR y pues una gran anestesióloga y amiga. Bueno, nuevamente soy el doctor Julio Leonardo Martínez Martínez, soy egresado del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos como anestesiólogo, del Instituto Nacional de Pediatría como anestesiólogo pediatra y como mencionaron, pues soy instructor certificado por la AJA del BLS y ACLS. Me pidieron que pudiera realizar la presentación acerca de Nora en pediatría, los retos en estudios de imagen. Actualmente tenemos este acrónimo de Nora, está en boga. ¿Qué significa? Significa Non-Operating Rate, eh, perdón. Bueno, sería la traducción de anestesia fuera de quirófano, non-operating room anestesia, y es una tendencia que actualmente tenemos, a anestesiar fuera de nuestro quirófano, de nuestro área principal, y esto va a incluir varios retos, sobre todo por la falta de disposición de equipo, de medicamentos, o porque no tenemos la ayuda necesaria para abordar muchos de nuestros casos clínicos. Entonces, vamos a ver cómo se dan estos retos en los estudios de imagen. Primero, como introducción, ¿cuál es la importancia de estos estudios fuera de imagen o por qué la sedación y la anestesia en los estudios? Bueno, la importancia de la sedación o la anestesia en los estudios de imagen es para obtener imágenes diagnósticas de alta calidad. Actualmente tenemos mayor acceso a lo que son resonancias magnéticas, tomografías, estudios de radioimagen, que pueden ser para el diagnóstico o tratamiento de las enfermedades de nuestros pacientes. El que sean imágenes de alta calidad va a evitar que se repitan estudios que pueden ser costosos, en el cual las citas pueden ser largas o inclusive pues muy demoradas, ¿no? Y que al obtener una imagen podamos obtener un mejor diagnóstico y el tratamiento sea más rápido. ¿Cuál es la dificultad que tenemos con los pacientes pediátricos? Que muchas veces van a ser poco cooperadores o los movimientos que tenemos por la inquietud, por el estrés o inclusive por el dolor, puede ser que estas imágenes no sean obtenidas de la mejor manera. Entonces, utilizamos la sedación y la anestesia para obtener este objetivo en común, como equipo, en conjunto con radioimagen, nosotros con el médico tratante que solicita el estudio, para que el desarrollo sea lo más correcto posible. ¿De qué va a depender de este éxito? Vamos a tener que hacer primero una adecuada evaluación preparatoria de nuestro paciente para la toma de decisión de cuál es la técnica anestésica más correcta, si hay que hacer algún abordaje especial de la vía aérea, qué fármacos vamos a utilizar dependiendo de las características que tenga nuestro paciente. ¿Es necesario solo intubarlo o puede ser con manejo con puntas nasales? ¿Necesitamos algún equipo especial? Necesitamos un equipo más correcto para la edad de nuestro paciente, algo que tengamos que pedir de un área externa o de una compra directa. ¿Qué más vamos a tener que sea importante? La disponibilidad de equipo apropiado. Actualmente las guías nos mencionan que es imperativo que en cada área, aunque sea fuera de quirófano, tengamos elementos básicos, como va a ser la monitorización, equipos de respuesta o lo que es un carro rojo, en el cual tengamos medicamento para responder ante emergencias súbitas como pueden ser la anafilaxia o el paro cardíaco, medicamentos, equipo de aspiración y sobre todo personal capacitado e instalaciones adecuadas. El personal capacitado tiene que ser un personal que tenga experiencia en el abordaje de la vía aérea y las alteraciones hemodinámicas de nuestros pacientes. La técnica anestésica, como todo en anestesia, debe individualizarse, no debe ser una receta. Esto tiene que cubrir las necesidades de cada paciente. No es lo mismo un estudio de unos cuantos minutos o un estudio de unas horas, o un estudio que no nos va a generar dolor
a un estudio en el cual en la introducción de alguna sonda, las punciones o administración de algún fármaco pueden que sea doloroso y que sea una situación difícil para nuestro niño. ¿Cuáles van a ser nuestros retos particulares? El niño críticamente enfermo, aquel niño que requiera muchas bombas para administración de vasoactivos, de fármacos de sedación o soluciones, y en aquellos pequeños que van a tener alteraciones del neurodesarrollo, hablando como ejemplos, pacientes con PCI, pacientes con trastornos del espectro autista o pacientes con enfermedades como el síndrome de Down, que la capacidad de comunicación o interacción puede que sea un poco más difícil. ¿Qué es importante resaltar? Que las sedaciones deben ser realizadas únicamente por personal competente que tenga un entrenamiento en el manejo de la vía aérea y en la reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué esto es importante mencionarlo? Hay centros en el que el personal de enfermería, los mismos médicos tratantes de medicina interna, de pediatría, cardiología u otras áreas, como puede ser también gastroenterología o neumología, son quienes realizan las sedaciones sin la intervención de un anestesiólogo. Esto puede llegar a la depresión y la falta de manejo de la vía aérea y llevarnos a complicaciones hemodinámicas y respiratorias. Y otro punto importante que actualmente tiene mucha tendencia y que es una de las preocupaciones principales de los papás, va a ser la posible neurotoxicidad de los anestésicos y el potencial riesgo cognitivo a largo plazo. Esto, sobre todo, en aquellas Prende la exposiciones luz. repetitivas o prolongadas en los estudios. Vamos a verlo un poquito más adelante, pero bueno, adelantándoles, los estudios recientes nos demuestran que una intervención corta, controlada y que esté clínicamente justificada no va a generar alguna alteración en el desarrollo cognitivo a largo plazo, pero vamos a evaluar en qué pacientes puede ser un factor de riesgo y cuál tendríamos que tener una planeación más correcta de todos los eventos o todas las situaciones en las cuales tiene que realizarse anestesia. Nuestro objetivo va a ser brindar la sedación que sea segura, eficaz e individualizada a cada tipo de paciente para la obtención de la imagen o el diagnóstico más correcto. En este esquema les voy a presentar cuáles son los principales grupos de estudios o intervenciones que van a requerir anestesia o una sedación. Lo desgloso en estos 4 principales. Es primero procedimientos de diagnóstico radiológico, con los ejemplos que vamos a tener como primera instancia la resonancia magnética, en la cual no va a generar una radiación ionizante, es decir, no va a generar una radiación que pueda hacer alguna alteración con las células y que nos pueda dar algún potencial deleterio a largo plazo. Pero, sin embargo, esta radiación o interacción con los campos electromagnéticos va a tener otras indicaciones especiales. ¿Qué es la característica de la resonancia magnética? Se van a hacer pequeñas secuencias de obtención de imágenes de una duración de aproximadamente 5 a 6 minutos por secuencia, en los cuales necesitamos que el niño esté completamente inmóvil, ya que inclusive el movimiento repetitivo o brusco de los ojos puede generar alteraciones en la obtención de las imágenes y, retrasar el estudio o que no se obtenga la imagen adecuada, por lo cual necesitamos realizar o brindar sedación a aquellos pacientes que no tengan la capacidad para mantenerse quietos o que pues no sean compatibles con el área. Hay pacientitos que tenemos lo que es el riesgo de espacios pequeños, cuando más bien el temor a espacios pequeños, cuando nos acercamos a túneles o estas cámaras del resonador, se alteran mucho. Estos pacientes serían ideales o candidatos ideales para la sedación. ¿Qué otros estudios? Las tomografías computarizadas, en los cuales aquí sí se obtiene una imagen a base de radiación ionizante. Esta radiación que se emite aproximadamente en un paciente preescolar va a ser como si se realizaran de 100 a 150 radiografías en un paciente en un lapso de un año. Es demasiada radiación. Entonces, el generar 2 estudios de imagen en un mismo paciente por una mala toma es mucho riesgo para nuestro paciente. Por lo tanto, hay que evaluar qué pacientes van a ser compatibles para este estudio. Como segundo punto, tenemos los procedimientos de medicina nuclear, en los cuales desafortunadamente son para el tratamiento o para la localización y visualización de cánceres residuales. Estos van a ser principalmente los estudios PET
y SPECT, es decir, tomografía de emisión de positrones o tomografía computarizada por emisión de un fotón único. En estos estudios se va a canalizar a nuestro paciente y se le va a administrar un radiofármaco. Después de un lapso de unos 30 a 40 minutos, se va a pasar al estudio de tomografía para la generación de las Es que no imágenes. estaban con ahí, por eso Entonces, pues, la en obtención de moto, estas imágenes va a ¿sabes? ser mediante, uno, Toda la la correcta administración del fármaco y segundo, permitir que el paciente se mantenga en la misma pero posición antes para la estaba. captación y obtención de las imágenes correctas. Ajá. Por tercer punto, tenemos otros procedimientos diagnósticos que van a ser diagnósticos y terapéuticos, como pueden ser la broncoscopía flexible, las endoscopías, aspirados de médula ósea, punciones lumbares y ecocardiogramas transesofágicos. Como notan, en común estos estudios van a tener la administración de algún equipo, como son el broncoscopio, endoscopio o la cánula de ecocardiografía, que puede ser molesto, o el aspirado y la punción lumbar, que va a ser la administración de una aguja. Entonces, son procedimientos que no solo necesitamos que el paciente se permanezca o se mantenga inmóvil, sino que también no presente dolor. Aquí el reto aumenta porque no solo tenemos que mantener el sueño farmacológico o la hipnosis de nuestro paciente, sino que también tenemos que brindar algún agente analgésico. ¿Cuál? Los opioides. ¿Qué características va a tener estos opioides? Que pueden llevarnos a la depresión ventilatoria y eventos adversos como son la náusea y el vómito postoperatorio, por lo cual la elección de una anestesia correcta puede darnos mucha ventaja para el manejo trans y el egreso de nuestro paciente. Y por último, otros procedimientos terapéuticos, como son la radioterapia, en la cual vamos a necesitar que el paciente se quede inmóvil para que la emisión de las ondas de radioterapia sea en el mismo punto y la terapia sea eficiente. O estudios como son el cateterismo cardíaco, la embolización, ablación por radiofrecuencia, escleroterapia con etanol o tratamiento de malformaciones vasculares, que se van a administrar fármacos que pueden ser dolorosos o dispositivos que pueden ser críticos que tengan que ponerse en el momento correcto. Es decir, el paciente tiene que estar inmóvil para que el dispositivo de cierre u oclusor que utilizamos en los cateterismos no se desplace, por lo cual también hay que valorar si nuestro paciente es candidato solo con una sedación profunda o una anestesia general. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación previa y la preparación de cada uno de los estudios? Primero, vamos a evaluar estos puntos. La necesidad de sedación va a depender del tipo de procedimiento. Ya comentamos que hay estudios que pueden ser cortos o largos, estudios de unos 5 o 10 minutos o estudios que pueden tomar hasta 1 hora o 2 horas. ¿El procedimiento va a ser solo necesito la inmovilidad o va a ser un estudio doloroso? Eso ya me va a cambiar nuestro paradigma de qué anestesia vamos a decidir. La duración, ya lo comentamos. La edad, no es lo mismo un paciente preescolar o un lactante que la cooperación va a ser poca o casi nula, a un adolescente que probablemente, si le explicamos, si lo concientizamos y damos tal vez un agente más pequeño o una dosis más baja, nos va a dar resultados óptimos. La cooperación del niño. Pongamos el mismo ejemplo, un adolescente que ya tiene un estado de conciencia en el cual entiende que el estudio va a ser beneficioso para él y el que esté inmóvil va a requerir menos intervenciones en él mismo, a un paciente que sea, por ejemplo, un paciente con un trastorno del espectro autista, en el cual, aunque yo le brinde la información completa y de la manera más correcta, su obtención o identificación de la información va a ser diferente a la nuestra. La ansiedad e incomodidad esperadas. Yo creo que si a cualquiera de nosotros el día de hoy nos dijeran que el día de mañana nos van a hacer una resonancia o algún estudio, nos pondríamos nerviosos. Entonces, lo mismo es con nuestros chaparritos. A pesar de que entiendan que es para un beneficio, siempre el entrar a un área desconocida o a un estudio que potencialmente puede ser doloroso nos va a generar incomodidad y estrés. ¿Qué más? Tenemos que evaluar la vía aérea y el estado clínico general. Esto es muy importante porque hay áreas como es el resonador magnético en el cual el campo electromagnético siempre va a estar funcional y objetos que no sean compatibles, es decir, todos aquellos equipos hechos de metal, no van a poder entrar al área. Equipos como son las bombas de perfusión. Entonces, aquellos pacientes que se les tenga que administrar algún agente vasoactivo, que requieran más de un agente para la sedación o
algún otro medicamento no va a ser compatible para entrar al área. Entonces hay que evaluar si ese paciente se puede realizar ese estudio, tenemos alguna otra opción o hay alguna otra opción terapéutica en la cual no tengamos que usar estas bombas. La vía aérea. Hay pacientes que tienen vía aérea difícil predicha y el abordarla en un área como, pongamos ejemplo nuevamente, la resonancia va a ser difícil, ya que este campo electromagnético puede traccionar nuestros equipos como son el laringoscopio, videolaringoscopio o fibrobroncoscopio y más importante, lo pueden dañar. Entonces, el abordaje de esta vía aérea tiene que hacerse en otra área y trasladarse al resonador magnético. ¿Qué pasa si estamos en un espacio en el cual no tengamos los equipos a la mano? Puede hacer que el abordaje de la vía aérea sea más complicado. Entonces, todo aquel paciente que tenga una vía aérea difícil predicha, hay que hacer una evaluación previa, un plan anestésico de cómo abordarla y tener opciones para cómo abordarla en caso de que no pueda intubarla. Mascarilla laringia, puntas nasales de alto flujo o se reprograma el estudio. ¿Qué va a ser fundamental antes de empezar? Obtener consentimiento informado. Recordar que ningún estudio bajo sedación se tiene que hacer si los papás no están de acuerdo o no están enterados de lo que se va a realizar. ¿Por qué? Un estudio que potencialmente puede ser algo sencillo se puede complicar en segundos y podemos obtener un resultado fatal al final. Entonces, todos los familiares e inclusive el niño tienen que entender los beneficios, los posibles riesgos y complicaciones del estudio. Seguir las guías de ayuno, ya sea las guías americanas o las europeas, la que nos guste más y con la cual nos sintamos más cómodos. Pero el ayuno, entre menos prolongado sea, va a generar menos ansiedad y menos estrés en el niño. Recordemos que según las guías europeas, hasta 1 hora o las guías americanas, hasta 2 horas antes del estudio podemos dar líquidos claros sin el riesgo de aspiración. Anticipar riesgos respiratorios hemodinámicos, lo que ya comentamos, hacer nuestro plan y evaluar comorbilidades neurológicas y cardiopulmonares. Aquellos pacientes con trastornos psicomotrices o alteraciones del neurodesarrollo van a ser un riesgo potencial. Recordemos que estos pacientitos tienen mal manejo de las secreciones y que el uso de estos fármacos también puede alterar su estado neurológico. Pacientes cardiológicos. Los principales fármacos que utilizamos van a ser sevoflurano, propofol, dexmedetomidina, que pueden alterar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, produciendo vasodilatación y alteraciones hemodinámicas. Recordemos que muchas de estas áreas no son compatibles con equipos de bomba. Entonces, tomarlo en cuenta para valorar la técnica más correcta para estos tipos de pacientes. ¿Cuál es la tendencia actual o lo que tratamos de utilizar? Evitar la anestesia general cuando es posible. El enfoque va a ser sedación consciente o moderada, utilizando fármacos como son la dexmedetomidina, las combinaciones como es la ketamina con la dexmedetomidina o con el propofol, en el cual el paciente va a mantener la permeabilidad de la vía respiratoria sin usar más equipo, sin tener que dar una anestesia general o técnicas no farmacológicas. Actualmente se utiliza mucho la distracción o preparación psicológica utilizando técnicas de realidad virtual. Recordemos que a los niños les encanta todo lo tecnológico y actualmente es muy fácil encontrar estos visores o casquitos de realidad virtual y es una técnica que también podemos utilizar en los equipos que sean compatibles, como son bien la tomografía o algunos otros estudios un poquito más sencillos. ¿Para quién vamos a reservar la anestesia general? Para los lactantes o aquellos pacientes que tengan el riesgo de desarrollar apnea en el postoperatorio. Lo manejamos normalmente como aquellos pacientes menores de 6 meses de edad, que una vez que terminen el estudio va a tener que requerir un tiempo de vigilancia mínimo en de que si es lactante, 24 horas de estancia con vigilancia con un monitor y oxígeno. Aquellos pacientes menores de 60 semanas postconcepcionales van a tener este riesgo de apnea en el postoperatorio. Los pacientes no cooperadores. Hay pacientes que independientemente de la edad, aunque hayamos hecho una adecuada preparación psicológica, hayamos explicado cómo va a ser el procedimiento y que usemos técnicas de sedación, no van a ser compatibles. En ellos podemos reservar la anestesia general, ya sea con instrumentación de la vía aérea con cánula orotraqueal o mascarilla laringe.
y estudios largos y complejos, aquellos estudios más de 2 horas o aquellos estudios en los que se requiera el uso de apneas, que se requiera que se siga un patrón respiratorio uniforme o que se requiera la administración de fármacos por sonda, son aquellos pacientes que van a ser candidatos por una anestesia general. Con la anestesia general, ¿qué tratamos de prevenir? Eventos respiratorios. Estos pacientes no cooperadores muchas veces van a requerir dosis ascendentes de nuestros fármacos de sedación. ¿Cuál es el riesgo de esto? Producir depresión respiratoria y tener un evento respiratorio mayor en un área de resonancia o de tomografía no es algo que quisiéramos. Entonces, muchas veces más vale asegurar la vía aérea de manera temprana a presentar nuestros eventos. ¿Y cuál otra? El posible impacto neurológico, lo que hemos visto en algunos estudios, o el miedo que tenemos, mayor dosis de fármaco por tiempos prolongados, ¿nos dará alguna alteración neurológica? Vamos a revisar cuáles son los principales agentes que utilizamos para las sedaciones en todos estudios de imagen. El primero, el más conocido y casi universalmente utilizado, el sevoflurano. ¿Por qué? Porque nos mantiene, es el agente adecuado para una inducción y un mantenimiento de anestesia general. Recordemos que su baja solubilidad sangre-gas nos va a permitir un inicio rápido y una recuperación rápida. ¿Y quiénes los usamos sobre todo? En aquellos pacientitos en los que no tenemos un acceso vascular y queremos colocarlo sin que el paciente se estrese. Recordemos que hacemos una inducción ascendente, en el cual si el paciente es cooperador, le presentamos primero la mascarilla, le comentamos que haga ejercicios respiratorios y poco a poco vamos abriendo el dial. Podemos empezar en 1 o 2 volúmenes porcentuales, pegamos mascarilla, que realice unas 6 a 10 inspiraciones profundas y cada 6 a 10 respiraciones ir ascendiendo el dial hasta lograr con un volumen porcentual de aproximadamente 3 a 5 volúmenes por cientos y ante ventilación espontánea, la profundidad anestésica ideal para la colocación de un acceso vascular. Posteriormente, descendiendo hasta los niveles que sean necesarios para mantener a nuestro paciente en una adecuada hipnosis. Normalmente lo logramos entre 1 a 2.5 volúmenes porcentuales. Recordando que si tenemos que usar este agente para nuestras técnicas anestésicas, es importante tener a la mano una mascarilla facial que corresponda a las características de nuestro niño. Cánulas, ya sea de Guedel o nasofaringias, que nos permita la permeabilización de la vía aérea y esto un adecuado intercambio gaseoso, así como entrada y salida de oxígeno e intercambio adecuado del sevoflurano. Equipo para intervenir la vía aérea. No recordemos que este agente, aunque puede mantener la ventilación espontánea, puede llegar a un punto en el que nos produzca la depresión respiratoria. Entonces, tener a la mano el equipo para instrumentar, ya sea con cánula orotraqueal, mascarilla laringea, aspirador y nuestros agentes o fármacos de respuesta de emergencia. ¿En quién va a ser ideal? Procedimientos cortos, en el cual vamos a tener un control preciso y una recuperación eficiente en un lapso de unos 10 a 15 minutos. ¿Qué fármacos endovenosos tenemos para las sedaciones y la anestesia? Vamos a ir desglosándolos poco a poco. El más conocido, el propofol. Este nos va a permitir una adecuada sedación en aproximadamente el 97 a 99% de los pacientes, es decir, casi todos. Es ideal para estudios como son la resonancia magnética, en el cual hay que administrar una perfusión por al menos 30, 40 o hasta 90 minutos y en el cual requerimos que haya un inicio rápido, así como una recuperación rápida. Recordemos que el inicio de este fármaco va a ser aproximadamente en 60 segundos y su recuperación, dependiendo del modelo de perfusión, puede ser en unos 5 a 10 minutos. ¿Qué otra ventaja tenemos? Para el propofol, actualmente las bombas de TCI, que ya es más común que tengamos en la mayoría de nuestros centros, tienen modelos de perfusión adecuados para paciente pediátrico, Peadfusor, Marsh o Elevel, que puede englobar las características de casi todos nuestros pacientes. ¿Qué desventajas vamos a tener? La depresión respiratoria a dosis ascendentes, es decir, a dosis más altas, tenemos este riesgo. Los grados variables de hipotensión y la ausencia de analgesia. Entonces, en estudios dolorosos no va a ser solo suficiente que administremos este fármaco. Hay que acompañarlo de algún opioide. La dexmedetomidina, que va a ser un excelente fármaco para estudios como son la resonancia o la tomografía, e inclusive estudios en los cuales realicemos sedación consciente.
¿Qué ventajas va a tener? Una mínima depresión respiratoria, va a producir una sedación consciente o con un sueño similar, más bien una característica similar al sueño farmacológico. Y va a haber menor tasa de saturación por la permeabilidad que mantiene de la vía respiratoria. ¿Cuál va a ser su desventaja principal? El tiempo en el que actúa. Va a tener un inicio mucho más prolongado y una recuperación más tardada en comparación contra otros fármacos como es el Propofol. Aquí podemos esperar que el efecto empiece desde los 15 minutos, pero el pico lo vamos a ver a los 30 o 40 minutos y el efecto residual puede mantenerse hasta una hora u hora y media posteriormente al término del estudio. ¿Qué otros fármacos? La ketamina, aunque desgraciadamente no en muchas partes de México la tenemos disponible actualmente, es un fármaco muy útil por la sedación que produce, pero también por la analgesia que genera. Es un agente que podemos utilizar en los estudios que no son dolorosos, pero también en aquellos estudios dolorosos. ¿Qué nos va a mantener como ventajas? Preservar los reflejos de la vía aérea, una mínima de presión respiratoria y también pocos efectos hemodinámicos. Al contrario, este fármaco va a producir incrementos en la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿Cuáles van a ser las desventajas o los problemas con este fármaco? Una recuperación más prolongada, sobre todo cuando lo administramos por vía intramuscular, ya que vamos a tener que utilizar una dosis un poquito más alta. Los vómitos que puedan presentar, perdón, y la hipersalivación. Esto va a ser un punto muy importante, ya que pacientes, por ejemplo, con trastornos psicomotrices o pacientes con déficits neurológicos, muchas veces están acompañados de mal manejo de secreciones. Entonces, usar este fármaco puede hacer que se produzcan más secreciones. Y el tener a veces un paciente en un plano de anestesia incompleto puede exponernos a un riesgo de laringoespasmo o broncoespasmo. El midazolam, que también es un agente comúnmente utilizado, que va a ser útil para ansiolisis, una sedación ligera y sobre todo para una amnesia retrógrada. ¿Qué es la ventaja que tenemos? Las múltiples vías que tenemos para su administración, como van a ser la vía oral, la intranasal, la sublingual y obviamente la vía intravenosa. Entre sus ventajas también va a ser su inicio corto. En unos 3 a 5 minutos tenemos un efecto suficiente para realizar estudios cortos como son las tomografías. El problema con este vamos a tener que no cuenta con propiedades analgésicas, que puede producir grados variables de depresión respiratoria y en pacientes renales su eliminación más prolongada. Tenemos las combinaciones farmacológicas. Actualmente estamos trabajando mucho con lo que son la combinación de dexmedetomidina con propofol, dexmedetomidina con ketamina y ketamina con propofol. ¿Qué notan de estas combinaciones? Que son agentes que tienen características que mantienen la permeabilidad de la vía respiratoria con agentes que tienen propiedades analgésicas, como son la dexmedetomidina con ketamina o la ketamina con el propofol. Aquí combinamos dos agentes para obtener los beneficios que son la instauración rápida del agente con la capacidad analgésica del otro. Estas combinaciones van a presentar una alta tasa de éxito del 93 al 96% en lo que son resonancias magnéticas, que son los estudios como que pueden generar más problema por la alta duración que tiene. En esta tablita menciono o resumo lo que son las características de cada fármaco. Primero, vamos a ver la dexmedetomidina. Su inicio, 15 minutos. Su pico vamos a tener 30 a 40 minutos. La recuperación va a ser intermedia, aproximadamente en unos 30 a 60 minutos después del término del estudio. Entonces, hay que evaluarlo si es el agente ideal, sobre todo en estudios ambulatorios. La depresión respiratoria que vamos a esperar va a ser muy baja y las alteraciones hemodinámicas que esperamos es disminución de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entonces, aquellos pacientes que tengan bloqueos cardíacos hay que tomarlo en consideración. No va a tener características analgésicas, la calidad de obtención de las imágenes va a ser alta y su uso ideal va a ser en las resonancias magnéticas, sobre todo en aquellas prolongadas, que sean más de un segmento, por ejemplo, resonancias de columna, de extremidades, o que requieran más de un modo, es decir, contrastado y simple. La inducción va a ser con 1 a 2 microgramos por kilo en un lapso de 10 minutos y su mantenimiento puede ser de 0.5 a 1.5 microgramos kilo hora. Si lo vamos a usar por vía intranasal, podemos tenerlo de 1 a 2 microgramos por kilo por vía intranasal.
El propofol, que va a tener un inicio de menos de 60 segundos. La recuperación va a ser rápida, en menos de 10 minutos. Aquí el problema va a ser la depresión respiratoria. A mayor dosis o dosis ascendentes, vamos a tener esta característica que se pierde la permeabilidad de la vía respiratoria. En estudios como son la resonancia magnética, podemos tener alta incidencia de atelectasias, por lo cual hay que tener cuidado. En las características o alteraciones hemodinámicas, disminución de la presión arterial, no va a tener características analgésicas y la obtención de imágenes va a ser excelente. Su uso ideal en estudios cortos, tomografías, resonancias magnéticas de un solo segmento y que sean cortas, o algún otros estudios de intervención, pero acompañados de opioides. Su inducción, idealmente 1 a 2 miligramos por kilo. Hay que tener cuidado con el bolo de inducción, es en el momento más crítico en el cual podemos tener la depresión respiratoria y las alteraciones hemodinámicas. Muchas veces al pasar el bolo vemos estos cambios y ¿qué es lo que usualmente hacemos? Bajamos la dosis del fármaco, llevando a un estado de anestesia incompleto y que puede hacer que el paciente se mueva. Como respuesta, surtimos la dosis, se puede volver a deprimir. Entonces, hay que estar vigilando, hay que estar viendo que el paciente esté en el plano correcto antes de que inicie el estudio, probar y posteriormente ya decidir iniciar con el estudio. ¿Cuál es la dosis de mantenimiento? Usualmente de 100 a 200 microgramos, pero hay pacientes en los que vemos que inclusive con 30 a 50 microgramos kilo minuto es suficiente para obtener un adecuado plano. La ketamina, que su inicio va a ser de 30 a 60 segundos. La recuperación va a ser intermedia, unos 15 a 20 minutos. Una depresión respiratoria baja, de hecho, se utiliza mucho en combinación con el propofol para manejar estas atelectasias o evitar este riesgo de atelectasias que les mencioné por la permeabilidad de la vía respiratoria. Aquí, al contrario, lo esperado a nivel hemodinámico es un incremento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Este fármaco sí va a tener características analgésicas, entonces puede utilizarse para estudios cortos en los cuales tenemos que hacer tal vez alguna intervención un poco dolorosa. La calidad de la imagen va a ser variable. ¿Por qué? Porque en estos pacientes, en este agente vamos a generar una anestesia o sedación disociativa y en el cual puede haber movimientos repetitivos de los ojos o inclusive movimientos del paciente ante ciertos estímulos como puede ser estímulos auditivos o visuales. ¿Para qué va a ser ideal? Estudios cortos o estudios dolorosos. La dosis de inducción va a ser 1 o 2 miligramos por kilo por vía intravenosa. Si nos vamos para vía intramuscular, de 3 a 5 miligramos por kilo. En combinaciones, el ketofol, es decir, la combinación de la ketamina con el propofol, su inicio, unos 60 segundos. La recuperación va a ser intermedia, va a ser un poquito más rápido por la parte del propofol, pero igual un poquito más demorado por la ketamina. Su depresión respiratoria va a ser baja, sobre todo por el efecto de la ketamina. Aquí vemos que el efecto del propofol se fue abolido por la ketamina y la estabilidad hemodinámica se va a lograr. Va a tener características analgésicas, entonces va a ser una combinación ideal para estudios como pueden ser broncoscopías, endoscopías, punciones lumbares, obtención de muestras. La calidad de la imagen va a ser excelente porque podemos ir titulando el propofol para mantener al paciente en un adecuado plano anestésico y el efecto de la ketamina va a mantener la permeabilidad de la vía respiratoria. ¿Cómo vamos a hacer su inducción? Idealmente 0.5 a 1 miligramo por kilo de la ketamina en dosis única y el propofol de mantenimiento de 0.5 miligramos por kilo para el bolo. En el mantenimiento vamos a estar de 50 a 150 microgramos por kilo. Y si tenemos que usar dosis de rescate de la ketamina, de 0.2 a 0.3 miligramos por kilo. Vamos a revisar la última combinación que también está en boga actualmente. Es muy utilizado el Ketodex, que su inicio va a ser un poquito más rápido, de 2 a 5 minutos, aquí por la característica de la ketamina. La recuperación va a ser intermedia, una respiración respiratoria muy baja, vamos a mantenernos igual estables hemodinamicamente, mantenemos el perfil analgésico de la ketamina, una calidad excelente de imagen, igual para estudios prolongados o dolorosos. Aquí la dosis de carga, la dexmedetomidina, va a ser de 1 microgramo por kilo y de la ketamina igual 1 miligramo por kilo. La dexmedetomidina inclusive podemos subirnos hasta 1.5 o 2 miligramos por kilo. Y el mantenimiento, la perfusión va a ser la dexmedetomidina de 1 a 2 microgramos kilo hora y si necesitamos dosis de rescate de la ketamina de 0.25 a 0.5 miligramos kilo hora.
Ya revisamos las estrategias farmacológicas o los agentes más comúnmente utilizados. ¿Qué tenemos para las estrategias no farmacológicas? Primero, el objetivo de estas va a ser reducir la ansiedad y mejorar la cooperación de nuestro niño sin usar fármacos o la menor dosis posible. Aquí vamos a tener videos y ayudas audiovisuales. Podemos tener en YouTube, inclusive videos institucionales, en los cuales se presente el área al pequeño, se muestre cómo se realiza un estudio, qué es lo que podemos esperar y cómo va a ser su experiencia. Esto va a hacer que el niño tenga más confianza, sea más cooperativo porque ya va a conocer cómo se realiza el estudio y sea más fácil que participe con nosotros en el estudio. Juguetes, pueden ser peluches, figuras de acción, cualquier objeto que él tenga un cariño, un aprecio y que le permita sentirse más cómodo, puede entrar mientras cumpla con las características de no ser un objeto ferromecánico para las áreas de resonancia magnética. En algunas áreas externas lo podemos utilizar con confianza. Técnicas de respiración. Si ya vamos a agendar un estudio de imagen, podemos usar técnicas en las cuales enseñamos a nuestros chaparritos a respirar y mantener el aire 3, 4, 5, 6 segundos o hacer un patrón respiratorio uniforme para estudios que requieran apneas. Como mencioné previamente, el uso de realidades virtuales, en el cual acompañado de que en muchas áreas de resonancia tenemos imágenes del espacio, del mar, de parques, de montañas, de lo que sea, acompañar esto con un casco de visión de realidad virtual, que es, si lo pones en contexto, no son caros, cuestan 200, 500 pesos, y que se puede poner ahí el teléfono del papá o de nosotros, podemos crear un ambiente que sea cómodo para nuestro niño. La musicoterapia en áreas fuera de resonancia magnética sin problema. Ponemos nuestra bocinita que todos los anestesiólogos usualmente cargamos, o en áreas de resonancia magnética si ponemos los audífonos de protección auditiva. A través de eso podemos ponerle un poquito de musiquita que calme al niño, obviamente recordándole que no tiene que bailar. Preparación psicológica previa, es decir, hablar antes con el pequeño, hablar con los papás y hacer un plan en conjunto de cómo va a ser el manejo, qué va a esperar, cómo se va a sentir y abordar esas emociones. Y por último, el acompañamiento parental, que este es de los más importantes. Mientras el papá sea cooperador y sea más un beneficio que algo en contra, el papá puede estar en conjunto con el niño, puede estar acariciándolo, abrazando, agarrando su manita, su piernita, y esto le va a dar una comodidad y tranquilidad al niño que ningún fármaco va a generar. La monitorización. Todas nuestras guías, es decir, la norma oficial mexicana y las guías internacionales nos menciona que cualquier paciente que sea sometido a algún estudio de anestesia tiene que estar monitorizado. ¿Con qué? Hay que exigir que nuestras áreas de estudios fuera de quirófano y sobre todo, bueno, en quirófano y sobre todo fuera de quirófano, tenga por lo menos un monitor que nos dé oximetría de pulso, que nos permita ver el ascenso y sobre todo descenso de la saturación de oxígeno y la frecuencia del pulso. La capnografía, ya sea que sea por medio de las puntas nasales y sobre todo cuando utilizamos dispositivos de manejo avanzado de la vía aérea o mascarilla facial, que nos permita saber en qué rango estamos de capnografía, porque la depresión respiratoria puede llevar a incrementos sustanciales del CO2 que nos va a dar alteraciones del patrón respiratorio, o por el contrario, descensos del CO2 que nos puede hablar de obstrucciones o alteraciones que se presenten de eventos mayores respiratorios durante los estudios. Un electrocardiograma para ver el trazo, vigilar que no haya cambios, sobre todo en pacientes cardiovasculares. La presión arterial no invasiva, recordando que todos nuestros agentes que utilizamos pueden producir vasodilatación y baja de la frecuencia cardíaca, y esto nos va a dar un impacto en el gasto cardíaco. Y una vigilancia continua de la vía aérea. Que estemos dando una sedación sin instrumentación de la vía aérea no quiere decir que posteriormente o en algún punto no vaya a haber necesidad de instrumentar la vía aérea. Entonces siempre hay que estar presentes, aunque la tendencia actual y sobre todo en el área de resonancia magnética es que la monitorización sea externa o tengamos un monitor externo que no requiera que estemos dentro del área con el niño. Hay que estar conscientes todo el tiempo de hay que estar vigilándolo y que en cualquier punto puede presentarse alguna alteración. Aquí un punto clave que les pongo, la canografía es especialmente importante para detectar hipoventilación y apnea de forma temprana. Si detectamos esto de manera temprana, podemos evitar eventos respiratorios mayores o cardiovasculares, como lo puede ser el paro cardíaco y todas las complicaciones que esto conlleva.
Ahora sí, ¿cuáles van a ser los retos fuera de quirófano? Primero, la estratificación del riesgo. ¿Cuáles son los pacientes de más riesgo o aquellos pacientes que tenemos que poner especial atención? Pacientes menores de 6 meses, lo que ya comentamos, aquellos pacientes que van a producir apnea postoperatoria o después de la administración de fármacos. ¿Con qué fármacos tenemos mayor incidencia de esta apnea? Sevoflurano, opioides, midazolam. Todos estos agentes van a requerir que este paciente se quede en vigilancia, por lo menos, como comentamos y dice la bibliografía, 24 horas con un monitor de oxígeno que valore la oxigenación y oxígeno, ya sea por puntas nasales, mascarilla facial, tienda, lo que consideremos. Pacientes con apnea del prematuro, obstrucción de la vía aérea superior, aquellos pacientes que tengan una vía aérea difícil predicha o alguna alteración como pueden ser tumoraciones, crecimientos, macroglosia, etcétera, lo que podemos imaginar que haga que el uso de agentes farmacológicos puedan deprimir la vía respiratoria hasta el punto de requerir el manejo avanzado de la vía aérea. Síndrome de apnea obstructiva del sueño, recordemos que estos pacientes van a hacer pausas prolongadas de hasta 40 segundos, que van a incrementar el CO2 de manera sustancial, que no tienen una adecuada respuesta a estos incrementos del CO2 y que el uso de fármacos como son los opioides pueden ser bastante deleterios. Entonces, estos pacientes consideraremos inclusive el abordaje avanzado de la vía aérea y la monitorización estrecha con CO2. Recordemos, la línea de capnografía y los monitores de CO2 son fundamentales en estos pacientes. Enfermedades neuromusculares como las miopatías de Duchenne o algunas otras, en el cual inclusive el uso de sevoflurane o el propofol puede producir suficientes grados de depresión respiratoria, de depresión muscular y que nos lleve a una pérdida del tono respiratorio. Cardiopatías congénitas, las más comunes si quieren, CIA, CIB, PCA o cardiopatías complejas con fisiología univentricular o lo que ustedes consideren que el uso de los fármacos va a producir alteraciones del gasto cardíaco. ¿Qué implicaciones clínicas vamos a tener? Mayor riesgo de presión respiratoria, obstrucción de la vía aérea y eventos adversos durante la sudación. Aquí también se incrementa el riesgo de telectasias. Entonces, aquí tenemos algo que dice perla clínica. Me gustó esto. Mayor riesgo respiratorio igual a mayor nivel de control anestésico. Estos pacientes son candidatos para anestesia general. Muchas veces pensamos, entre menos le pueda hacer, es mejor. Este grupo de pacientes valdría más la pena instrumentarlos, tener un control total de vía aérea, hemodinámico, monitorización, para que sean los menores eventos que se puedan presentar. El manejo de la vía aérea, ya lo mencionamos muchas veces. En estas áreas, sobre todo en resonancias magnéticas, en las que no podemos ingresar con equipos como son laringoscopio, bilaringoscopio o fibroncoscopio, hay que hacer el abordaje fuera de este área, es decir, en un cuarto aparte, inclusive en quirófano. Entonces, si vemos un paciente que tiene una vía aérea difícil predicha, puede ser cualquier paciente sindromático, paciente con síndrome de Down, fracturas, alteraciones por tumoraciones, radioterapia, lo que consideremos, más vale hacer el abordaje en un área previa y trasladar a nuestro paciente que someternos a todo lo que implica no poder abordar a un paciente en un área con recursos limitados. ¿Qué recomendaciones? Dispositivos supraglóticos como primera línea, sobre todo en aquellos estudios que no son dolorosos, un plan de vía aérea anticipado, si quieren, utilizando las guías que preferamos. Actualmente recordemos que se acaban de actualizar las guías de la DAS, entonces utilizar lo que nos menciona, las puntas nasales de alto flujo para la ventilación, los dispositivos supraglóticos que tenemos o inclusive hacer técnicas combinadas para el abordaje avanzado de la vía aérea o la intubación despierto y la capnografía obligatoria. No olvidar la monitorización, muy importante. La neurotoxicidad anestésica. ¿Qué evidencias tenemos? Porque los papás nos preguntan, oiga, tengo que hacerle esta resonancia hoy, pero en 1 año, 2 años que tengan que dar el control, si tengo que hacer más estudios, ¿me va a generar alteraciones en nuestros pacientes?
Hay varios estudios, principalmente podemos listar estos, el estudio GAS, PANDA, MAS y el T-REX o TREX, en el cuales ponen varios agentes anestésicos, varias técnicas de cirugía y características de nuestros pacientes. Vamos a revisar qué nos dicen. En el estudio GAS, en que es un estudio aleatorizado, en el cual se realiza anestesia generales de menos de 60 minutos, eso es importante, y lo compara contra anestesia regional en lactantes. Vemos que no hay alteraciones en el neurodesarrollo entre los 2 y 5 años. En el estudio PANDA, que también se hace una exposición ante pacientes de menores de 3 años, no se ve a largo plazo alguna alteración en los coeficientes intelectuales. En el estudio más, vemos nada más en funciones específicas, que va a ser lo que es el motor fino principalmente. Y en el estudio T-REX, que vemos en menos de 3 años y se ve el desempeño escolar a los 8 y 15 años, igual vamos a ver mayores dificultades de aprendizaje en pacientes que tienen algunos trastornos previos, como son TDAH o desarrollo psicomotrices. La constante de estos estudios es que se mostró que muchos de los pacientes que tenían alteraciones neurológicas, que sobre todo eran el motor fino, eran pacientes que ingresaban constantemente a cirugías, pero que tenían enfermedades asociadas, como son enfermedades cardiovasculares y neurológicas. Y aquí la pregunta es si más que por la anestesia, será por las enfermedades de base que tienen. Entonces, todavía no podemos descartar que la anestesia no produzca alteraciones en el neurodesarrollo, pero sí podemos concluir algo, que exposiciones únicas y cortas van a disminuir el riesgo. En aquellos pacientes que tenemos que tienen que realizarse múltiples estudios o que sabemos que a lo largo de su vida va a entrar a múltiples intervenciones, ¿qué es lo que podemos hacer? El menor tiempo posible, usar combinaciones de fármacos que hemos visto que tienen características de seguridad, como es la dexmedetomidina o inclusive el remifentanilo, si utilizamos para analgesia, o anestesia regional. Pero una exposición única y corta con una adecuada evaluación preoperatoria es segura para pacientes en el cual solo se vaya a realizar estudios únicos o 1, 2 o 3 veces. ¿Cómo vamos a evaluar la calidad o cómo sabemos que estamos haciendo las cosas bien? Para nuestros centros de atención, preparé este checklist en el cual vamos a tener la tasa de éxito de estudio. ¿Qué quiere decir? En aquellos centros en el que la tasa de éxito, es decir, no hay repeticiones del estudio y se llega a un 95-98%, tenemos una palomita, en el cual en nuestros centros tenemos menos de 5% de eventos respiratorios o 1 a 2% de eventos respiratorios mayores, como son las apneas o laringospasmos, tenemos otra palomita. La necesidad de repetir estudios. Obviamente va a haber necesidad de repetir estudios, pero que esta incidencia sea menor del 3 al 5%, sobre todo para resonancias magnéticas. ¿Cuál es nuestra meta de tiempo de recuperación? Que sea en menos de 1 hora. Un promedio de 15 a 30 minutos para el propofol y la dexmedetomidina hasta 60 minutos. Y la satisfacción de los padres, que estos se sientan conformes, contentos con el resultado, que sea más del 90-95%. Cumpliendo estos indicadores de calidad, podemos decir que nuestro centro da una anestesia o analgesia para estudios de imagen adecuadas para nuestros chaparritos. Ya hablamos de los agentes, de los retos. Ahora, ya que termine el estudio, ¿cómo decido cuándo voy a egresar a mi paciente? Bueno, tenemos que basarnos en escalas como va a ser el atleta modificado, pero primero tenemos que tener ciertos criterios. ¿Hay un retorno al estado basal? Recordemos que cuando hacemos nuestra evaluación preparatoria, tenemos que tomar en conciencia el estado de Glasgow de nuestro paciente. Ingresó despierto, cooperador, estaba orientado. Hay que tratar de tener este retorno al estado basal. Los signos vitales estables, ya sea igual que como ingresó o menos de una variabilidad del 10 al 20% de su estado basal. Hay una adecuada oxigenación, revisar antes de iniciar la anestesia cuánto satura nuestro pequeño y no esperar modificaciones hacia la baja de esto. Es decir, si ingresó con 93-95% de saturación, no esperar que esté en 90-89%. Tiene que estar muy similar al estado basal. La vía era permeable, no requiere dispositivos supraglóticos o cónalos nasofaringias para mantener una adecuada ventilación. Podemos quitar la cánula y él mantiene su respiración de manera uniforme.
Hay ausencia de náusea y vómitos en el postoperatorio, recordando que los agentes que utilizamos, sobre todo la ketamina y los opioides, pueden producir náusea y vómito postoperatorio. Aquí la escala de Aldrete va a estar más modificada las características del niño, pero además evaluar los mismos criterios que en la escala de Aldrete de un adulto, es decir, la actividad motora que esté íntegra. Aquí vamos a buscar que tenga movilización de las extremidades superiores e inferiores acordes a la edad. La respiración, respira profundamente y tose ligeramente, es decir, tiene reflejos de protección y una vía aérea permeable, así como una ventilación adecuada. La circulación, es decir, los signos vitales, como ya mencionamos, menos de una variabilidad del 20% del estado basal. Que la oxigenación sea arriba del 95% o por lo menos que esté en el similar al estado basal que llegó sin oxígeno suplementario. Y el estado de conciencia que sea lo más parecido al estado que llegó. Vamos a dar una alta segura con un puntaje de Aldrete de 9 a 10. Antes de eso, menor de eso, tenemos que mantener a nuestro niño en vigilancia y con oxígeno si es necesario. Recuerden que más vale tener al paciente 30, 40 minutos o inclusive una hora más a que haya un evento adverso en el traslado o fuera del área de quirófano o del hospital. Casi para concluir, quiero que tengamos esta diapositiva. ¿Cuáles son nuestros beneficios y nuestros riesgos de sedar y anestesiar a nuestros pacientes para estos estudios? Los beneficios, la disminución de la ansiedad, el control del dolor, la más importante, mejorar la calidad de las imágenes, menor necesidad de repetir los estudios y sobre todo menor exposición a radiación por repeticiones. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos que tener en consideración antes de escoger nuestra técnica? La posible depresión respiratoria y obstrucción de la vía aérea, la inestabilidad hemodinámica asociada a los fármacos que utilizamos, sobre todo si van a ser dosis repetitivas o en perfusión, cuánto tiempo de recuperación va a estar, pensando sobre todo si es un área ambulatoria, y la posible preocupación por el neurodesarrollo. Como ya comentamos, una exposición pequeña a dosis única con una dosis controlada no debe generar alteraciones en el neurodesarrollo. Y como último, tengo este algoritmo que voy a hacer favor de llegarles, en el cual desglosamos todo lo que platicamos en esta revisión y que podemos tener a la mano en el celular para la mejor decisión técnica. Aquí algunas fotos de en aquellos momentos que, bueno, aunque no soy muy fan de las fotos, estamos presentes en las tomografías, en la resonancia de los diferentes estudios. Y bueno, en este algoritmo, lo primero, como ya comentamos, la evaluación preoperatoria, la historia clínica, el examen físico, valor de la edad, el peso, el ayuno, qué comorbilidades tiene, el paciente bien ansioso, es cooperador, cuánto va a durar el estudio. Ya haciendo el análisis de todo esto, el paciente puede cooperar o no puede cooperar. Si puede cooperar, vamos a ver térmicas no farmacológicas, lo que ya comentamos. La preparación psicológica, que estén los padres presentes, técnicas de distracción como es la realidad virtual o un ensayo previo al procedimiento. Si con esto vemos que el paciente igual puede lograr una buena movilidad y mantenerse adecuado para la imagen, la realizamos así o con una sedación mínima. ¿Con qué agentes? Puede ser la desmetomidina o Ketodex. Si por el contrario vemos que el paciente, a pesar de que ya lo sensibilizamos y platicamos con él, entrenamos, no va a ser cooperador, vámonos al otro lado, otros agentes, los agentes de sedación. Aquí va a variar si el procedimiento es doloroso o no es doloroso. Si es doloroso, vamos a hacer agentes con propiedades analgésicas, como son la ketamina o combinaciones como el ketofol o ketodex. O si no es doloroso, la dexmetomidina, propofol o ketodex. Aquí tenemos nuestros fármacos, dependiendo de cómo es el estudio. Si hay riesgo respiratorio, dexmetomina o ketodex, perdón. Si hay necesidad de un inicio rápido, es decir, necesito que en 5 minutos ya empecemos el estudio y un despertar rápido, propofol o ketofol. Si el paciente presenta inestabilidad hemodinámica, puede ser el ketofol o el ketodex. Y si la duración del estudio es prolongada, más de 30 a 40 minutos, idealmente dexmetomidina o ketodex. Finalmente, aquí desglosamos los agentes que tenemos, dexmetomidina, propofol, ketamina o nuestras combinaciones. ¿Qué eventos adversos podemos esperar? Apnea, hipoventilación, que vamos a tratar con posicionamiento, oxígeno, la permeabilidad vía aérea
y dispositivos supraglóticos. Bradicardia, sobre todo presentado con la esmetamidina, reducir o suspender la infusión, y atropina si es que la bradicardia es sintomática. Reacciones psicomiméticas por la ketamina, podemos tratarlas con las benzodiazepinas, y si hay náuseas y vómitos, idealmente ondansetron, pero tenemos también nuestros esquemas para náusea y vómito postoperatorio. Lo que tenemos que recordar siempre, la monitorización y seguridad con oximetría, capnografía, electrocardiograma, la presión arterial no invasiva o no invasiva si es que es necesario, la frecuencia respiratoria y la temperatura. Y finalmente nuestros criterios de alta con una aldrete 9 a 10 y la primera vía respiratoria. Esto creo que es una herramienta que podemos llevar en el teléfono, podemos imprimir y tener nuestras áreas de estudios de imagen para en alguna situación de crisis o alguna duda poder remembrar y dar la anestesia con mayor seguridad. Finalmente, las referencias bibliográficas que utilicé para la presentación. Y bueno, cualquier duda, aquí está mi correo, les puedo hacer llegar la presentación, algunos de los estudios que revisamos. Y bueno, el algoritmo que ya le comenté a la doctora, si les puede hacer el favor de hacer llegar. Si no, de cualquier manera, pueden mandarme un mensaje y con mucho gusto les haré llegar la información. No sé si hay alguna duda. Ah, muchas gracias, doctor. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Muy buena presentación. Muchas gracias, doctor. Doctor, una duda. ¿Qué sucede con aquellos estudios que luego solicitan como de doble contraste? Ok, esos dobles contraste que son contraste endovenoso y contraste gástrico, lo ideal, Ujú, como comenté, aquí sería la anestesia general. Muchas veces, sobre todo en adolescentes, podemos pensar que puede llegar a cooperar, ujú, concientizándolo, pero la realidad es que la introducción de una sonda nasogástrica es una incomodidad, tanto para sí, la colocación y permanencia. Entonces, lo ideal es hacerlo bajo anestesia general. ok. Nos da tanto un perfil de mayor seguridad para vale la redundancia, asegurar la vía aérea, porque vamos a administrar un agente al estómago. Entonces, Ujú, ya tenemos un estómago, se maneja como estómago lleno. Entonces, una por seguridad y la otra por todo lo que comentamos. El paciente muy probablemente no va a cooperar. Y bueno, al término, la aspiración del contenido residual que haya y la extubación programada, ¿no? ok. Sí, muchas gracias. Y otra pregunta. En Claro el que caso sí. de, yo sé que no es estudio, pero en el caso de radioterapia, ¿qué Ok. nos sugiere? Aquí ahí va a depender uno de la disponibilidad que tenga de equipos de perfusión Ujú, y de los elementos que haya en su centro. Por ejemplo, en el INP muchas veces lo que hacíamos era la inducción inhalatoria y manteniendo de manera cercana la mascarilla facial con el agente inhalatorio para mantener el grado de hipnosis, ¿no? ujú, Pero si no, lo ideal sería mantener por un agente endovenoso, tener un acceso vascular, un agente como puede ser el Propofol o inclusive con las combinaciones como Ketodex o Ketofol, que ya tiene ujú, características analgésicas porque la emisión de los rayos de radioterapia pues son también dolorosos. Aquí lo que necesitamos es la inmovilidad completa del paciente y que tolere la emisión de la radioterapia en el punto que está, bueno, el punto de terapia, ¿no? ujú. Ok, muy bien. No Y sé si hay otra sí, pregunta. Por claro que sí. ejemplo, he visto mucho en el caso de punciones o aspirados de médula y que hay quienes no canalizan, otros sí canalizan a los niños. ¿Qué ¿Qué, recomendación? qué recomendación? Así es. Primero, por normativa, lo ideal y lo más correcto es tener el acceso vascular. Muchas veces Ujú, lo consideramos que es un paso extra o que a veces no es tan necesario porque principalmente, precisamente estas funciones o a veces las terapias intraticales son pacientes oncológicos en el cuales el ujú, acceso vascular va a ser difícil.
Entonces, pensamos, el estar puncionándolo es estar picándolo, muy probablemente no van a estar, no voy a poder acceder al acceso vascular y Ujú, el procedimiento son 5 o 10 minutos. Vamos a hacerlo así. El 99% de los casos no va a pasar nada, pero el acceso vascular es para ese 1% o ese caso que es la excepción a la regla en el que ujú. te puede hacer el laringoespasmo, broncoespasmo, algún evento cardiovascular mayor, respiratorio mayor, y que requieres una vía para poder administrar fármacos e invadir ya sea la vía aérea o dar algún rescate. Mi recomendación, como yo les sugerí en toda la presentación, monitorización completa y acceso vascular por seguridad. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Sí, no sé si queda alguna otra duda. Mm, ¿Alguna otra duda o pregunta que alguien más tenga? A ver, veamos si hay alguna duda. Creo que no. Ok. Bueno, pues les agradezco la invitación y pues la participación. Estoy muy contento y pues agradezco su atención. Y le digo, les hago llegar el algoritmo por si gusta compartírselos. Sí, claro que sí, doctor. Muchas gracias. Sí. Y pues gracias por su ponencia, muy agradable, muy práctica, muy útil y para hacer recordatorio en todo momento Muchas de lo gracias. que debemos hacer. Pues muchas gracias, Muchas gracias. doctor, y muchas gracias por la asistir en esta hora. No, le agradezco y le agradezco todo el apoyo para la reprogramación de la sesión. Perfecto. Bueno, pues si no queda más, entonces hacemos cierre el día de hoy sobre nuestras primeras jornadas académicas pediátricas. Le Buenas agradezco. noches a todos. Buenas noches.